Hola, hola, muchas gracias por estar aquí y regalarte un ratito para escuchar, aprender y reflexionar. Yo soy Stephanie Vázquez Carrales, estudiante de la licenciatura en Psicología Clínica y actualmente cursando el sexto cuatrimestre. Hoy quiero hablarte de un tema que en psicopatología es la base de todo. Sí, estamos hablando del desarrollo normal y el desarrollo anormal. Pero antes de hablar de trastornos, etiquetas, diagnósticos, tenemos que entender cómo se forma una persona y cómo se va construyendo su mundo emocional desde que su vida da inicio. Se podría llegar a pensar que la psicopatología es una rama que nació rápidamente, pero autores como John Bowlby y René Spitz nos enseñaron algo muy poderoso, que gran parte de la salud o el sufrimiento psíquico, del desarrollo, del apego y de la adaptación. Y también de qué es lo que pasa cuando se interrumpe ese proceso. Cuando hablamos de desarrollo, no solo hablamos de crecer, cumplir años, hablamos de cómo una persona va aprendiendo a sentir, a pensar, a vincularse y adaptarse al mundo. El desarrollo es un proceso continuo, dinámico y profundamente influido por el entorno en el que nos encontramos. Un niño no se desarrolla solo, se desarrolla en relación con los otros. Y aquí es donde Bowlby es importante. Es un punto muy clave, ya que él decía que el desarrollo emocional dependía en gran medida del apego y la calidad de este. Pero antes de continuar, hablemos un poquito de John Bowlby. ¿Quién es él? John Bowlby nació el 26 de febrero de 1907 en Londres, Inglaterra, y fue psiquiatra, psicoanalista y uno de los investigadores más influyentes del siglo XX en el campo del desarrollo emocional infantil. Desde joven mostró interés en comprender la mente humana, pero su verdadera motivación surgió cuando trabajó con niños con dificultades emocionales y conductuales. Observó que muchos de ellos no solo tenían problemas individuales, sino historias de separación, abandono o vínculos inestables. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bowlby estudió el impacto psicológico de la separación entre niños y sus padres o cuidadores. Sus investigaciones lo llevaron a desarrollar la teoría del apego, revolucionaria para su época sin duda alguna, porque él afirmaba que la relación con el cuidador principal determina la seguridad emocional futura. Sus ideas fueron innovadoras porque integraron psicoanálisis, etiología, biología evolutiva y psicología del desarrollo. Bowlby falleció el 2 de septiembre de 1990, pero su teoría sigue siendo uno de los pilares fundamentales para comprender vínculos afectivos, trauma temprano, psicopatología infantil y adulta. Hoy en día, Bowlby es considerado el padre de la teoría del apego. Y estos son puntos claves para que en psicopatología podamos observar esos signos y esos síntomas, ya que el crecimiento es algo básico que vamos a irle dando seguimiento y a través de sus signos y síntomas es más fácil de comprender y poder diagnosticar. Esto lo podemos ver en el tratamiento y en el crecimiento, mejor dicho. Esto lo podemos ver a través del crecimiento del ser humano, del niño, del individuo, ya que podemos verificar su peso, su talla, maduración biológica. Muchas veces, siguiendo esta teoría, son gritos emocionales, no simple rebeldía.
Aquí también podemos ver ciertas conductas anormales del desarrollo, como los trastornos del apego, como el apego reactivo o la relación social desinhibida. Tenemos que medir ciertos rangos, pero estos nos pueden indicar cierta conexión con negligencia y abandono, y a su vez generar trastornos psicosomáticos, enuresis, ecopresis y aparición de ciertos dolores sin causa médica. Ahora le daremos continuación y seguimiento con nuestro siguiente teórico, llamado Spitz. Él decía que el cuerpo habla cuando el vínculo falla o falta. Su pregunta era, ¿qué pasa cuando un bebé no recibe afecto? Él descubrió que la privación emocional puede causar trastornos graves, incluso físicos. René Spitz nació el 29 de enero de 1987 en Viena, Austria. Y fue médico, psiquiatra y psicoanalista. Es reconocido por sus investigaciones pioneras sobre el desarrollo emocional en los bebés. Spitz estudió medicina y posteriormente formó en psicoanálisis influenciado por las ideas de Sigmund Freud. Sin embargo, su trabajo tomó un rumbo propio cuando comenzó a observar a bebés en hospitales y orfanatos. Fue ahí donde descubrió algo que impactó al mundo científico. Los bebés que recibían cuidados físicos pero no afectivos desarrollaban grandes alteraciones psicológicas y también físicas. Sus estudios dieron origen a conceptos fundamentales como depresión anaclítica, hospitalismo, efectos de privación emocional temprana. Estos hallazgos demostraron científicamente que el vínculo afectivo no es un lujo, sino una necesidad biológica esencial para un desarrollo sano. Spitz falleció el 11 de septiembre de 1974, dejando un legado clave para la psicología del desarrollo, la psicología infantil, la psicopatología y la pediatría emocional. Hoy en día se le conoce como uno de los principales investigadores que evidenciaron la importancia vital del afecto temprano. Si Bowlby nos enseñó cómo se construye el vínculo, Spitz nos mostró qué pasa cuando el vínculo no existe. Juntos cambiaron para siempre la forma en que entendemos el desarrollo emocional humano. Cuando Bowlby trabaja con niños con conductas agresivas, notó algo curioso. Muchos no tenían antecedentes neurológicos cognitivos, pero sí separaciones tempranas de sus madres. Ese descubrimiento lo llevó a cuestionar la psicología tradicional de su época, en el cual él creía que el vínculo materno no era tan importante. Por otra parte, Spitz filmó a bebés en orfanatos para estudiar su conducta. En estos videos, él pudo observar que algunos niños, tras meses sin contacto afectivo, dejaban de llorar. No porque estuvieran bien, sino porque habían entrado en un estado de retraimiento profundo. Este hallazgo impactó tanto que cambió políticas del cuidado infantil en hospitales y en centros de adopción. El silencio de un bebé no siempre significa tranquilidad. A veces significa que dejó de esperar. Si miramos la historia, podemos observar que Spitz apareció en la década de 1940, observando bebés institucionalizados y demostrando que la falta de afecto podría enfermar gravemente a un niño.
Después, en los años 50 y 60, Bowlby desarrolla la teoría del apego y explica por qué el vínculo temprano es indispensable. Y desde entonces, ambas teorías se convirtieron en pilares para comprender el desarrollo emocional y la psicopatología. Lo fascinante es que estos teóricos no solo cambiaron la psicología, cambiaron la forma en cómo vemos de hoy en día la infancia. Nos enseñaron que el desarrollo humano en lo emocional no solo ocurre con el tiempo, ocurre con el contacto humano. Y un vínculo seguro no solo da cariño, da estructura mental. Hoy, después de estudiar las teorías de Bowlby y Spitz, me queda algo muy claro. El desarrollo humano no es solo un proceso biológico, es profundamente racional. Ninguna persona se construye sola. Hemos necesitado una mirada que nos reconozca, unos brazos que nos sostengan y una presencia que nos haga sentir seguros. Comprender esto cambia totalmente la forma en cómo observamos la psicopatología. Ya no se trata solo de observar síntomas o conductas, sino de preguntarnos qué experiencias, qué ausencias o qué vínculos marcaron el mundo interno de esa persona. Porque muchas veces lo que podemos llamar como trastorno es en realidad la huella de una historia emocional. Estas teorías también nos invitan a algo más profundo, a mirar con compasión, a entender que detrás de cada conducta difícil, de cada reacción intensa o de cada silencio prolongado, puede haber una necesidad emocional que no fue atendida en su momento. Reflexionar sobre el desarrollo normal o anormal no solo es un ejercicio académico, es un recordatorio humano. Nos recuerda que el afecto, la presencia y el vínculo no son detalles en la vida de un niño. Son la base sobre la que se construye toda su salud mental futura. Y quizá lo más valioso que podemos rescatar de todo esto es comprender el origen del sufrimiento. No solo sirve para diagnosticar mejor, sino para acompañar mejor. Porque cuando comprendemos la historia, dejamos de juzgar la conducta y empezamos a escuchar la necesidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres tener más contenido respecto a este tipo de temas, déjame en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.